Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Llevaba años usando transporte público para ahorrar dinero, cuando mi esposo apareció con un auto lujoso y dijo: gasté nuestros ahorros de emergencia para que mi hermana encaje con sus futuros suegros ricos. Su cara cambió completamente cuando vio lo que hice al día siguiente. Hola a todos, soy Nina, tengo 35 años y trabajo como enfermera desde hace más de una década. Aunque a veces es agotador, realmente amo mi profesión. Hay algo especial en ayudar a los demás que simplemente me llena. Algunos días llego a casa completamente exhausta y me desplomo en el sofá, pero en general, me siento orgullosa de mi trabajo. El sueldo es bueno, es estable, y me reconforta saber que no lo hago solo por el dinero. Mi esposo Ryan, de 36 años, trabaja como consultor de gestión. Su trabajo es muy diferente al mío. Muchas reuniones, hojas de cálculo y viajes de negocios. Sinceramente no sé cómo consigue mantener el control de todos esos gráficos e informes, pero es muy bueno en ello. A pesar de su agenda caótica, siempre ha sido muy comprensivo conmigo, algo que valoro muchísimo. Llevamos 5 años casados. Sé que hablar de dinero puede ser incómodo para algunas parejas, pero nosotros siempre hemos podido tratarlo con bastante franqueza. Desde el principio, decidimos crear un fondo de ahorros para emergencias, y cada mes hemos ido añadiéndole dinero. No voy a mentir, ahorrar así no siempre ha sido fácil. Hemos tenido que recortar bastantes gastos a lo largo de los años, nada de vacaciones lujosas, pocos restaurantes caros y mucho control con nuestros gastos. Hubo momentos en que quería darme algún capricho, pero me recordaba a mí misma que ahorrar para el futuro era más importante. Ni siquiera tengo un coche propio. No es porque no podamos permitírnoslo, seguramente podríamos, pero simplemente no le veo sentido. La zona donde vivimos tiene un buen sistema de transporte público, y lo he usado siempre. Hay una parada de autobús cerca de casa y la estación de tren tampoco está lejos. Llegar al trabajo es bastante sencillo, así que, ¿para qué molestarme con un coche si realmente no lo necesito? En realidad, me gusta el trayecto al trabajo. Sé que suena raro, pero es cierto. Es mi pequeño momento de desconexión donde puedo relajarme. Escucho podcasts, leo un libro, o simplemente dejo que mi mente divague. A veces incluso disfruto observando a la gente. Siempre pasa algo interesante cuando vas en transporte público. Claro, a veces hay retrasos o acabo apretujada entre desconocidos en hora punta. Pero generalmente, no es tan malo. Además, no tener que preocuparme por el precio de la gasolina, el seguro o el mantenimiento es un gran alivio. Ryan sí tiene coche porque a veces lo necesita para su trabajo. Cuando salimos juntos, como para visitar a la familia o hacer recados, simplemente usamos el suyo. Nunca ha sido un problema. Y sinceramente, evitar todos los gastos de tener un coche propio nos ha ahorrado mucho dinero. Hace unos meses, Carla, la hermana de Ryan de 27 años, se comprometió con su novio Blake, de 29. Llevan juntos unos 2 años, y honestamente, parecen muy felices. Carla siempre ha sido una persona decidida, y cuando nos anunció que estaban listos para dar el siguiente paso, me alegré por ella. Aquí es donde las cosas se complican. Blake proviene de una familia adinerada. No sé la cifra exacta, pero por lo que he visto, su familia es increíblemente rica. Tienen casas de vacaciones, coches de lujo, y viajan como si no fuera nada. Es un estilo de vida que ni siquiera puedo imaginar. Carla, por otro lado, no creció así en absoluto. La familia de Ryan es de clase media, como la mía, pero definitivamente no rica. Al crecer, tuvieron que ser cuidadosos con el dinero. No pasaban necesidades, pero tampoco se daban el lujo de hacer viajes improvisados a Europa o comprar ropa de diseñador por capricho. Por eso, Carla siempre se ha sentido un poco fuera de lugar con la familia de Blake. Me lo ha confesado varias veces, y he notado que le afecta bastante. Creo que se siente abrumada, como si constantemente se cuestionara a sí misma. Dice cosas como: siento que piensan que soy un caso de caridad, o no sé cómo comportarme con ellos, todo lo que digo suena estúpido. Recuerdo una vez que me contó sobre una cena en un restaurante extremadamente elegante. Carla es una persona bastante relajada. Me dijo que pasó toda la velada en pánico porque no estaba segura de si estaba comiendo correctamente. Se estresaba pensando si estaba usando los cubiertos adecuados o si bebía su vino demasiado rápido. En otra ocasión, me habló de un viaje familiar al que los padres de Blake la invitaron. Era un resort de lujo, y Carla dijo que pasó la mitad de las vacaciones sintiendo que estaba haciendo todo mal. No sabía cómo dar propina correctamente al personal. Se sentía incómoda haciendo preguntas porque todos parecían saber cómo funcionaban las cosas, y acabó sintiéndose fuera de lugar todo el tiempo. Incluso me confesó que la madre de Blake, aunque no es abiertamente maleducada, tiene una forma de hacerla sentir insignificante, constantemente la está evaluando, casi como si silenciosamente cuestionara si es lo suficientemente buena para su hijo.
No creo que su suegra haya dicho nada directamente ofensivo, pero ¿conoces esa sensación cuando alguien te mira como si no pertenecieras a ese lugar? Aparentemente, es mucho de eso. Carla también ha mencionado lo incómoda que se siente cuando están con los amigos de Blake. Según parece, la mayoría de ellos provienen del mismo entorno privilegiado. Hablan casualmente de cosas como esquiar en Aspen, o sus casas de verano en Italia. Cosas completamente ajenas para alguien que creció preocupándose por reparaciones del coche y presupuestando para la compra semanal. Carla dice que siempre acaba sintiéndose como la chica pobre, aunque nadie haya dicho nada desagradable. Es más una sensación tácita. He intentado apoyarla cada vez que me habla de esto. Le insisto en que mientras ella y Blake sean felices juntos, eso es lo único que importa. Al final del día, no se está casando con la familia de él, sino con Blake. Si él la ama y se entienden, entonces, todas esas cenas incómodas y miradas extrañas no deberían importar. También le he recordado que no tiene que fingir ser alguien que no es. Blake claramente la ama por quien es. Relajada, sencilla, con los pies en la tierra. Por eso han llegado hasta aquí. Le dije, si estás siendo tú misma, y la familia de Blake aún no te acepta, ese es su problema, no el tuyo. Pero entiendo por qué está ansiosa. Es difícil no sentir que te están juzgando cuando estás rodeada de personas que parecen vivir en un mundo completamente distinto. No es que Carla se avergüence de sus orígenes, está orgullosa de cómo creció. Pero creo que teme que, haga lo que haga, siempre se sentirá como la que no encaja. Le he dicho que encajar con la familia de Blake puede llevar tiempo. Y sinceramente, quizás nunca ocurra como ella desea. Pero mientras ella y Blake estén bien, eso es lo que cuenta. Por todo lo que he visto, Blake está completamente enamorado de ella. Es dulce, considerado y siempre parece estar de su lado. Y eso es lo importante. Pero aquí viene el problema. Hace unas 2 semanas todo esto se convirtió en mi problema. Acababa de terminar un turno largo en el trabajo y estaba agotada. Llegué a casa esperando simplemente relajarme el resto de la noche. Pero en lugar de eso, vi un coche brillante y elegante estacionado en nuestra entrada. Al principio, estaba confundida. Pensé que tal vez el jefe de Ryan había venido, o que algún amigo estaba de visita. Pero entonces Ryan salió luciendo orgulloso y emocionado. Y fue cuando me di cuenta de que el coche era nuestro. Le pregunté, ¿qué está pasando? Me dijo que había usado nuestros ahorros de emergencia, el dinero que habíamos estado acumulando durante años, para comprar en secreto ese coche de lujo. Y lo más absurdo es que el coche ni siquiera era para nosotros, sino un regalo para su hermana. Le pregunté en qué momento pensó que eso era una buena idea. Me explicó que Carla se había estado sintiendo muy deprimida últimamente porque estaba estresada por encajar con la familia de Blake. Pensó, muy equivocadamente, que ese coche elegante la haría sentirse más segura. Que gracias a ese vehículo encajaría con sus adinerados suegros y la ayudaría a sentirse como si perteneciera. Entiendo que a Ryan le importe su hermana, yo también la aprecio. Pero gastar nuestro fondo de emergencia en algo así, fue sinceramente una de las decisiones más absurdas que he visto tomar a alguien. Esa cuenta de ahorros no era simplemente dinero que guardábamos por diversión. Pasamos años acumulándola. Renunciamos a vacaciones, mantuvimos coches viejos, y vivimos con sencillez para tener esa red de seguridad. Era nuestro respaldo para cuando la vida no fuera tan favorable. Para situaciones como perder el trabajo, facturas médicas inesperadas, o reparaciones en casa. Estaba ahí para protegernos. Decir que estaba enfadada es quedarse corto. No creo haber estado nunca tan molesta con Ryan antes. Le pregunté, ¿qué pasa si necesitamos ese fondo? Su respuesta me enfureció aún más. Me dijo que estaba seguro de que estaríamos bien, que solo es dinero, y que siempre podemos ahorrar más. Y lo peor es que no podía entender la lógica detrás de su decisión. Comprar un coche lujoso para Carla no iba a borrar mágicamente sus sentimientos de no encajar. Sabía que ella estaba ansiosa por la familia de Blake, pero gastar ese tipo de dinero para solucionarlo no tenía ningún sentido. Quiero decir, la familia de Blake probablemente ni siquiera es del tipo que se impresionaría por el coche que conduce Carla. Como mucho, serían del tipo de gente que se fija en qué jet privado tiene. El valor de ese coche es seguramente lo que gastan en un fin de semana en Europa. Ni siquiera era un plan inteligente, estaba completamente irreflexivo. Discutimos durante horas. Él insistía en que solo intentaba hacer algo bonito por Carla, y que pensaba que yo lo entendería cuando me calmara. Pero no me calmaba. Cuanto más pensaba en ello, más aumentaba mi enfado. No podía dejar de imaginar todas las cosas que podrían salir mal ahora que nuestros ahorros habían desaparecido. Y el hecho de que ni siquiera me consultara primero lo hacía aún peor. Así que el domingo pasado, tomé una decisión. Una que sé que algunos podrían considerar mezquina, pero honestamente, no me importaba.
Decidí que si Ryan podía tomar grandes decisiones sin contar conmigo, yo también podía hacerlo. Fui a sus espaldas y puse el coche a mi nombre. Voy a ser sincera, al principio no sabía exactamente lo que estaba haciendo, nunca había tenido un coche antes, así que tuve que investigar el proceso. Pasé un tiempo online averiguando cómo hacerlo. Resulta que no es tan difícil si tienes toda la documentación. Como Ryan acababa de comprar el coche recientemente, sabía que todos los documentos aún estaban en casa. Encontré todo lo que necesitaba, el título, la factura de compra y los detalles del seguro, todo guardado en una carpeta en nuestro archivador. Honestamente, me sorprendió que no lo hubiera guardado en un lugar más seguro, considerando lo costoso que era. Cogí la carpeta, tomé mi identificación y me dirigí al registro. No estaba segura de qué esperar, pero pensé que simplemente explicaría la situación y vería qué me decían. Cuando llegué, les dije que quería transferir el coche a mi nombre. Como Ryan y yo estamos casados, resultó que no era tan complicado como pensaba. Tuve que rellenar algunos formularios, pagar una tasa, y demostrar que el coche era parte de nuestros bienes compartidos. Afortunadamente, como estamos legalmente casados, esa parte fue bastante sencilla. Una vez completado el papeleo, me entregaron los nuevos documentos de registro con mi nombre. Sabía que no era la manera más madura de manejar las cosas, pero estaba tan enfadada. Cuando llegué a casa, ni siquiera se lo dije a Ryan de inmediato. Aparqué el coche frente a la casa, entré, y me senté en el sofá como si nada hubiera pasado. Sabía que eventualmente se daría cuenta, simplemente no quería enfrentarme a otra discusión de inmediato. Luego, el lunes por la mañana, me preparé para ir al trabajo como de costumbre. Pero esta vez, en lugar de caminar hasta la parada de autobús, tomé las llaves de mi nuevo coche de lujo. Ya ni siquiera trataba de ser mezquina. Simplemente pensé que si Ryan podía gastar nuestros ahorros de emergencia en ese coche, entonces yo al menos podía utilizarlo. Mientras me dirigía al coche, Ryan me vio caminar hacia él. Frunció el ceño y preguntó: «¿Qué estás haciendo?». Lo miré y le dije: «Estoy llevando mi nuevo coche al trabajo». Parecía completamente desconcertado. «¿Tu coche?». Asentí. «Sí. Lo puse a mi nombre». No creo haber visto jamás la cara de Ryan ponerse tan roja tan rápido. Simplemente me miró por un segundo, como si estuviera esperando que dijera que era una broma, pero no lo era. Yo había hecho el papeleo, y ahora el coche legalmente me pertenecía. «¿Estás hablando en serio?», finalmente dijo. «Sí», respondí, abriendo la puerta del coche. «Ya que usaste nuestro fondo de emergencia sin consultarme, pensé que yo también podía tomar una decisión unilateral que me beneficiara por una vez. Podía ver que ahora el enfadado era él. Tenía que ir al trabajo, así que simplemente me subí al coche, encendí el motor y salí de la entrada antes de que pudiera decir algo más. Pensé que ahí acabaría todo, pero el drama apenas estaba comenzando. Antes de que siquiera llegara a casa esa tarde, mi teléfono empezó a estallar. Primero fue Ryan. Ignoré la llamada. Luego su madre. Después su hermana. Luego su padre. Y más llamadas de Ryan. Sabía que no iba a ser bueno. Pero finalmente respondí cuando mi suegra llamó de nuevo, principalmente porque no quería que apareciera en mi casa. Me gritó por teléfono: «¿Cómo has podido hacer esto? Eres una mujer sin alma. Pobre Carla, le has quitado su regalo por estar celosa». No quería interrumpirla porque estaba siendo de lo más absurda, pero lo hice para poder decirle: «¿Hablas en serio? Ryan gastó nuestros ahorros de emergencia sin consultarme, y yo soy la mala». A ella no le importó ese pequeño detalle. Siguió hablando sobre cómo ahora Carla se sentiría avergonzada, porque no tendría el estatus adecuado para encajar con la familia de Blake. Cómo se suponía que este coche le ayudaría a sentirse como si perteneciera. Cómo yo había arruinado todo por quitárselo. En ese punto, ya estaba completamente harta. Le dije: «Si a la familia del prometido de Carla solo le importa qué coche conduce, entonces tal vez no debería casarse con esa familia. Y si a la familia de Ryan le importa tanto el coche que conduce Carla, que compren uno de su propio bolsillo». Por supuesto, eso no detuvo las llamadas. Mi suegro llamó después, pero lo ignoré. Y luego Carla me envió un mensaje diciendo lo decepcionada que estaba, y que realmente necesitaba ese coche para sentirse como si encajara. Dijo que pensaba que éramos familia y que nunca esperó que yo fuera tan egoísta. Eso sí me dolió, no voy a mentir. En realidad me cae bien Carla, o al menos me caía. Entiendo que se siente insegura respecto a sus nuevos suegros, pero al final del día, yo no soy responsable de arreglar eso con mis ahorros. Yo no le quité su coche, fue Ryan quien tomó una decisión imprudente y me obligó a hacer algo al respecto. Ahora Ryan no me habla. Durmió en el sofá anoche, y el ambiente en casa es tenso. Sé que está enfadado, pero no me importa.
No tuvo ningún problema en tomar decisiones financieras enormes a mis espaldas, así que, ¿por qué debería sentirme mal por hacer lo mismo? Actualización 1. Después de todo el desastre con la familia de Ryan, las cosas se pusieron increíblemente tensas. Apenas nos hablamos durante varios días. Me lanzaba miradas como si yo fuera quien lo había traicionado. Era extremadamente frustrante porque simplemente no podía entender por qué yo estaba tan molesta. El colmo llegó ayer. Había sacado el coche para hacer algunos recados, y cuando regresé a casa, algo se sentía extraño. El asiento del conductor estaba echado hacia atrás, mucho más de lo que yo lo dejaría. Ryan es más alto que yo, así que fue lo primero que noté. Además, la guantera estaba ligeramente abierta. Sentí ese pequeño nudo de sospecha formándose en mi estómago, así que decidí revisar. Y ahí fue cuando me di cuenta de que algunos documentos no estaban, incluyendo el nuevo registro que mostraba que el coche estaba a mi nombre. Cuando le pregunté a Ryan al respecto, ni siquiera intentó negarlo. Admitió que había tomado los papeles porque planeaba ir al registro para poner el coche nuevamente a su nombre y luego regalárselo a Carla. Sin consultarme. Otra vez. La rabia que sentí en ese momento fue como una bola de fuego en mi pecho. Le dije que si siquiera intentaba hacer algo así de nuevo, denunciaría el coche como robado. Sé que suena extremo, pero después de todo lo ocurrido, estaba harta de sentir que mi opinión no importaba en este matrimonio. Las cosas explotaron después de eso. Ryan me acusó de darle la espalda a su familia y dijo que estaba siendo cruel con Carla sin motivo. Para él, todo se trataba de cómo mi reacción estaba lastimando a su hermana, no de cómo su decisión había destrozado nuestra confianza y estabilidad financiera. Le recordé que él fue quien vació nuestros ahorros sin pensarlo 2 veces, y que yo solo intentaba proteger lo que quedaba de nuestra seguridad financiera. Pero él no lo veía así. Para él, yo era la villana que había arruinado su intento de ayudar a su hermana. Supongo que alguien le contó a Carla, porque me envió un mensaje esa misma tarde. Lo primero que hizo fue disculparse, y admitió que había estado desahogándose sobre sus suegros con Ryan, sin darse cuenta de cuánto lo estaba presionando para arreglar las cosas por ella. Me dijo que nunca esperó que él gastara nuestros ahorros, que ni siquiera lo sabía, y que se sentía horrible al respecto. Pensaba que solo era dinero personal de su hermano. También me sorprendió cuando dijo que estaba de acuerdo en que la familia de su prometido debería aceptarla por quien es y no por el coche que conduce. Incluso mencionó que si la familia de Blake la hacía sentir fuera de lugar de nuevo, reconsideraría invitarlos a la boda. Carla también habló con Ryan, y le dejó claro que no quería un coche. Y que solo se sintió mal al principio porque no se había dado cuenta de que Ryan había vaciado todos nuestros ahorros para comprarlo. Le aclaró que nunca habría esperado ni pedido algo así. Finalmente Ryan se disculpó conmigo, pero la disculpa se sintió a medias, como si lo estuviera haciendo solo porque Carla se lo pidió, y no porque realmente entendiera por qué yo estaba tan herida. Desde entonces hemos tenido varias conversaciones largas, y le dije directamente que no confío en él con nuestras finanzas en este momento. He tomado el control total de nuestras cuentas bancarias por ahora, y vamos a empezar terapia de pareja porque honestamente no sé cómo avanzar de otra manera. Todavía tengo el coche, pero sinceramente estoy pensando en venderlo. No para dárselo a Carla, sino para volver a poner el dinero en nuestro fondo de emergencia. Esa cuenta de ahorro se suponía que nos daría tranquilidad, y quiero recuperar eso. Actualización 2. Después de mi última actualización, Ryan y yo comenzamos terapia de pareja. Honestamente, fui con bajas expectativas. Todavía estaba muy frustrada con él, y parte de mí no creía que realmente me escucharía. Pero la terapia logró que empezáramos a hablar. Por primera vez, Ryan admitió que había estado sintiendo mucha presión desde que Carla se comprometió. Aparentemente, ella había estado desahogándose con él sin parar sobre cómo se sentía fuera de lugar con la familia de Blake. No solo le preocupaba su riqueza, temía que la vieran como una don nadie que no pertenecía a su mundo. Según Ryan, Carla había estado llorando por teléfono con él sobre cómo sentía que la familia de Blake la juzgaba constantemente por lo que vestía, cómo hablaba e incluso por su risa. Ryan explicó que sentía que tenía que arreglarlo porque eso era lo que su padre solía hacer, intervenir y salvar el día cada vez que Carla se sentía insignificante. Su padre falleció hace unos años, y aparentemente Ryan había estado tratando de ocupar ese rol sin siquiera darse cuenta. Al que llamé suegro anteriormente, sería el padrastro de Ryan y Carla. Entendí un poco de dónde venía, pero le dije que nada de eso justificaba lo que hizo. Yo había estado pensando en vender el coche para reconstruir nuestro fondo de emergencia. Estaba simplemente aparcado en nuestra entrada como un recordatorio gigante de todo este desastre, y sinceramente quería deshacerme de él. Pero antes de que tuviera la oportunidad de hacer algo al respecto, el tío de Ryan, el hermano de su madre,
se ofreció a comprárnoslo. La idea de deshacerme del coche y recuperar el dinero para nuestros ahorros me alivió bastante. Así que, después de hablarlo con Ryan, vendí el coche y volví a ingresar el dinero en nuestro fondo de emergencia. Actualización 3. No tenía planeado publicar de nuevo, pero mi futuro ex esposo volvió a hacer algo impredecible. Después de vender el coche al tío de Ryan, pensé que finalmente todo se estaba calmando. El coche se había ido, estábamos trabajando en nuestros problemas mediante la terapia, y Carla parecía estar emocionalmente mejor. Aproximadamente una semana después de vender el coche, Carla me llamó llorando. Al principio me asusté, pensando que algo malo había pasado con Blake o con sus suegros. Pero la razón por la que lloraba era porque Ryan le había regalado otro coche en secreto. Aparentemente, después de que vendí el coche original, Ryan decidió que Carla aún necesitaba algo bonito para su boda. Así que, sin decirme nada, pidió un préstamo personal y le compró un coche usado, pero aún así lujoso. No era tan caro como el primero, pero seguía siendo mucho más de lo que ella necesitaba. Y le dijo a Carla que era un regalo de ambos. No podía creer que hiciera algo así después de todo lo que habíamos pasado. Le dije la verdad a Carla, que no tenía idea de esto y que definitivamente no era un regalo de mi parte. Estaba mortificada. Para su mérito, ella estaba completamente horrorizada. Me dijo que ni siquiera quería el coche, pero que Ryan había insistido tanto que simplemente tomó las llaves para no herir sus sentimientos. Cuando Ryan llegó a casa esa noche, no le grité, pero definitivamente le dije todo lo que pensaba. Le dije que estaba harta de las mentiras, harta de las decisiones tomadas a escondidas, y harta de que actuara como el segundo padre de Carla en lugar de como mi esposo. Ryan me respondió que cuando su padre aún vivía, le había prometido que siempre cuidaría de Carla. Su padre era bastante tradicional, y creía que era el deber de Ryan cuidar de su hermana pequeña. Le dije que entendía el tema de la lealtad familiar, pero que Ryan lo había distorsionado hasta convertirlo en algo que estaba destruyendo nuestro matrimonio. Pensaba que al comprarle cosas a Carla, de alguna manera estaba demostrando a su padre que estaba cumpliendo con su deber. Le dije directamente que eso no era proteger a Carla. Ella es una adulta que no necesita que Ryan actúe como su cuenta bancaria personal. No fue una conversación agradable. Pero le dije que si no aclaraba sus prioridades, no tendría otra opción más que irme. Sinceramente, ya no veía un futuro con él. Entonces me respondió que si iba a hacerlo elegir entre Carla y yo, él elegiría a su hermana siempre, porque tenía la obligación de cuidar a su familia, y que una esposa de verdad no lo pondría entre la espada y la pared. Eso no era lo que le había dicho, pero como estaba cansada de discutir, simplemente le respondí que el divorcio me parecía bien. No puedo seguir en un matrimonio, donde cada mes pueda vaciar nuestro fondo, o adquirir deudas que nos afecten a ambos sin consultarme. Ni siquiera puede entender que no es que yo no quiera que proteja a Carla y sea un buen hermano, pero hay otras formas de apoyarla que no implican tirar miles de dólares. Así que sí, estamos en proceso de divorcio. Es muy reciente y todavía ni siquiera se han presentado los papeles, pero no creo que pueda cambiar de opinión. Actualización 4. Hago esta actualización en parte para callar a quienes decían que no me iba a divorciar, y también para contarles sobre la boda de Carla, a la que fui invitada. Empecemos por el divorcio. Se completó, todo se dividió a la mitad, y ahora mi ex esposo puede hacerle el regalo de lujo que quiera a Carla, pero con su parte del dinero, lo cual hizo. Pero si hubierais visto la boda, el regalo por el que tanto se esforzó, probablemente no fue nada en comparación con los regalos de la familia de Blake. Le regalaron antes de la boda un brazalete de oro con diamantes, bastante bonito por lo que he visto en fotos. Pero eso solo desató más discusiones entre Ryan y Carla, porque ella le había dicho que no quería más regalos de ese tipo, hasta el punto de que Carla acabó por no invitarlo a la boda. A mí me había invitado desde antes de todo este drama, y no retiró la invitación cuando inicié el divorcio de su hermano. Somos amigas a estas alturas, y no me iba a perder su boda. Y sí, la boda fue intimidante, ahora entiendo mejor a Carla. Pero me presentó a su familia política, y salvo su suegra, que parece un poco extraña, el resto parecían personas normales. Ninguno mencionó haber comprado un camello de oro la semana pasada, o que traía chocolate de Suiza en avión privado cada vez que tenía un antojo. Claro, vestían ropa cara, pero podía mantener una conversación perfectamente normal con ellos. Y como dije al principio, Blake parecía enamorado de ella. Y eso es lo único que debería importarles. Es irónico que Ryan estuviera tan obsesionado con las apariencias, mientras que Blake, con todo su dinero, solo estaba preocupado por Carla y su felicidad.